Gracias, hermana Dider. Un buen día para todos. El Señor les bendiga. Tuve la oportunidad de, como dice la hermana Didier, 22 meses de estar allí en Barranca, en el distrito de Nueva Vida. Saludo a cada uno de nuestros hermanos con quienes tuvimos la oportunidad de compartir en aquellos 22 meses, pero de una manera especial saludamos a Piedad, quien formara parte de un proyecto inicial allí en el proyecto de Nueva Esperanza. Ella fue las que iniciaron este plan. Había un proyecto grande para ese sector y allí tuvimos la oportunidad de trabajar con la hermana Piedad. Un abrazo para todos, hermana Piedad, para usted especialmente. Mis oraciones junto con las de mi esposa y las elevamos constantemente por usted. Vamos, mis hermanos, a abrir la palabra de Dios en el Salmo 40. Y vamos a leer el versículo 1 al 3. Salmos 40, 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos, temerán y confiarán en Jehová. Los salmos, mis hermanos, es la expresión de aquellos hombres bíblicos, de aquellos hombres que formaron parte del pueblo de Dios, que tuvieron una experiencia especial con Dios. Esos salmos fueron oraciones penitenciales, oraciones de agradecimiento, oraciones de confianza y seguridad en el poder de Dios para liberar. Y cada uno de estos salmos expresan la angustia, el dolor, la preocupación, la tristeza de aquellos hombres que enfrentaron situaciones difíciles y adversas. Pero es interesante ver que en medio de sus aflicciones y en medio de sus angustias se remontan sobre las alas de la fe en una experiencia de confianza y seguridad en el poder de Dios. Cuando nosotros leemos la mayoría de estos salmos, encontramos esos elementos. Podemos encontrar la expresión de dolor y de angustia, de preocupación, de llanto de aquellos hombres. Pero en medio de sus angustias y de sus aflicciones, ellos dan un viraje a lo que eran sus oraciones para expresar una confianza y una seguridad en ese Dios poderoso, lleno de amor, que ellos conocían y podían tener la seguridad que sus causas en las manos de ese Dios poderoso y lleno de amor habrían de tener seguridad. Este salmo, el 40, especialmente en lo que vamos a reflexionar esta mañana en los versículos 1 al 3, presenta tres pensamientos. En el versículo 1, David nos habla acerca de que Jehová nos escucha, la certeza y la seguridad que podemos tener. En el versículo 2 él expresa la confianza y la seguridad de que Dios resuelve el problema de sus hijos. Y en el versículo 3 expresa el gozo que llena el ser de cada uno de nosotros cuando nos encontramos en esa experiencia especial con el Señor. Y vamos a reflexionar sobre estos tres pensamientos. Veamos el versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Allí David está expresando una realidad, y esa realidad es que Jehová nos escucha. Y es la certeza, mis apreciados hermanos, hermana Piedad, que nosotros podemos tener, y es que Jehová nos escucha. Hay momentos en la experiencia del penitente o de aquel que está clamando a Dios por alguna intervención especial que pareciera sentir que Dios no escucha. En muchas oportunidades, hermanos que atraviesan por situaciones difíciles, por las que hemos estado orando, hemos estado haciendo incluso vigilias, hermanos, en grupos de oración, cadenas de oración, me llaman para decirle, pastor, parece que Dios no nos está escuchando. Pero yo quiero decirles que podemos tener la certeza de que Dios nos escucha.
Y hay una expresión Es que tan el bonita en micrófono ese sí primer sale, el versículo, micrófono sale, pero y no es que David sale expresa la seguridad de que o sea, incluso sale lo que yo hablo, pero Jehová no se sale lo que hablan los inclina ante demás. nosotros, inclina su oído. Y es como el cuadro de aquel padre que se agacha para colocarse al nivel de su hijo, acercarse a él para escuchar lo que quizás este bebé está tratando de balbucear o de decirle. Es el cuadro que se expresa allí. Un Dios que, aunque está sentado en su trono de gloria, gobernando el universo entero, no pasa desapercibido el clamor de sus hijos. Y dice allí, se inclina su oído, se acerca a nosotros. Pero hay un elemento importante que David está mencionando, y es la paciencia. Porque David dice, pacientemente esperé en el Señor. Y esa expresión, pacientemente esperé en el Señor, es la expresión de aquel que clama a Dios, que aunque parece que la respuesta no llega, él pacientemente espera el momento de Dios, el cómo y el cuándo de Dios. Cuando Dios finalmente, de acuerdo a su gran sabiduría, él va a intervenir. Pero también, mis hermanos, en este Jehová nos escucha, hay un elemento muy importante, y es que nosotros debemos estar dispuestos siempre a esperar la voluntad del Señor. Quiero compartir con ustedes un pensamiento de notas biográficas de Elena de White, de la página 294. Ella está escribiendo su experiencia, está atravesando por una situación de enfermedad dolorosa, aguda, está postrada, y escribe en su biografía el siguiente pensamiento: no espero ser librada de toda enfermedad y tribulación y tener un mar sereno en mi viaje hacia el cielo. Espero pruebas, pérdidas, chascos y dolores, pero tengo la promesa del Salvador. Bástate mi gracia. No debemos considerarlo como algo extraño si somos asaltados por el enemigo de toda justicia. Cristo ha prometido ser una ayuda presente en todo tiempo de necesidad, pero Él no nos ha dicho que no estaremos exentos de las pruebas. Por el contrario, nos ha informado claramente que tendremos tribulación. El ser probados y tener dificultades es una parte de nuestra disciplina moral. Aquí podemos aprender las lecciones más valiosas y tener la gracia más preciosa si nos acercamos al Señor y lo soportamos todo con su fortaleza. Saben, hermanos, de ese pensamiento, Elena de White expresa varios conceptos importantes que nosotros necesitamos tener. El primero es que ella expresa que no esperaba ser librada de toda enfermedad y tribulación. Es decir, ella es consciente de que habría de enfrentar tribulaciones, que habría de enfrentar enfermedades en su viaje hacia la Canaán celestial. Lo segundo que ella expresa en este pensamiento es que no espera tener un mar sereno en su viaje hacia el cielo. Sabe que va a enfrentar tribulaciones, vendavales, tormentas que azotarán el barco de su vida, pero tiene la confianza y la seguridad de que hay un capitán que está al timonel de su vida y que él la conducirá a puerto seguro. Ella tiene la confianza y la seguridad que la gracia de Dios es suficiente para sostenerla en todo momento de dificultad por el cual ella tenga que atravesar. Lo siguiente, el tercer pensamiento que está expresando allí, es que nunca debiéramos considerar como algo extraño el ser asaltados por el enemigo de toda justicia, el tener que enfrentar momentos difíciles en nuestra vida, porque es consciente de que nosotros estamos en medio de un gran conflicto, el conflicto entre el bien y entre el mal. Lo cuarto que ella expresa allí es la confianza y la seguridad que ella tiene en la promesa de la ayuda divina que Él ha ofrecido a todo aquel que la necesita. Ella es consciente de que tendrá que enfrentar tribulaciones, pero tiene la certeza y la seguridad
de que esas dificultades, de que esas tribulaciones y que esos problemas estará obrando en la vida de ella mediante la dirección divina, la está ayudando a crecer en una experiencia más profunda, está aprendiendo lecciones valiosas de la gracia de Dios que se manifiesta en su vida y que a través de esas dificultades ella se está acercando más al Señor y entonces Dios la sostiene para que pueda vencer con la fortaleza de Dios. En el segundo versículo, el versículo 2 de este salmo, expresa el siguiente pensamiento de David: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. David describe su situación como si él se estuviera hundiendo en el lodo de sus problemas. Él siente que la dificultad que está atravesando parece que no tiene salida. Es un pozo, es un lodo sin fondo en el que él siente que se hunde cada día más. Una situación para la que él expresa no hay ayuda humana. Pero entonces David expresa la intervención poderosa de Dios. Después de que con paciencia esperó en él, finalmente David expresa que Dios intervino. Lo sacó de ese lodo. Ese lodo es un símbolo de cualquiera de las dificultades que tú puedas estar atravesando. Quizás pueda ser una situación económica. Quizás pueda ser una situación de crisis familiar. Quizás puede ser una tribulación espiritual. O quizás pueda ser una enfermedad, como en el caso de nuestra hermana Piedad o de alguno de ustedes. Puede ser ese lodo en el que sientes que te hundes. Pero David dice que Dios lo sacó del lodo cenagoso y que finalmente él colocó sus pies sobre una roca. La roca en la palabra de Dios es símbolo de permanencia, de seguridad, de un lugar donde nosotros podemos encontrar refugio en medio de la tempestad. Pero también la roca se utiliza en la Biblia como un símbolo de Cristo, de la confianza y de la seguridad que nosotros podemos tener mientras estemos afirmados en él, mientras podamos estar sostenidos de su gracia poderosa. Nosotros podemos experimentar entonces la confianza y la seguridad que la presencia de Dios trae a la vida de sus hijos. Pero David también expresa que cuando Dios interviene en la vida de sus hijos, lo hace no solamente para liberarlo de una situación problemática, de una situación difícil, sino que también David expresa que el Señor endereza nuestros pasos. Muchas veces las dificultades que llegan a nuestra vida tienen el propósito de conducirnos por el sendero de la salvación. Saben, apreciados hermanos, la naturaleza del ser humano tiende siempre a alejarse del propósito primario que Dios tiene para nosotros. Como seres humanos tenemos la tendencia a perder lo que realmente es esencial e importante en la vida de nosotros. Por razones naturales, pareciera ser que nosotros nos acostumbramos a movernos en el plan de lo terrenal y pasajero, de centrar nuestras esperanzas en el plan terrenal, en lo que es pasajero, y tenemos la tendencia a pensar menos y a perder de vista lo que realmente es trascendental e importante y es eterno y duradero, y es el plano espiritual. Por eso el apóstol Pablo en algunos momentos escribió que nosotros necesitamos aprender a vivir por fe y no por visión. Porque la visión contempla el plano pasajero, el plano terrenal. Miramos lo que nos rodea, miramos la vida en este mundo y nos aferramos a las condiciones de este mundo y aspiramos a tener éxito, a progresar en este mundo. Pero las dificultades a veces nos paran en la realidad de los hijos de Dios para que podamos centrarnos en la esperanza eterna de una vida restaurada, de una eternidad que Dios ofrece a cada uno de nosotros.
Por eso David expresa que no solamente el Señor lo sacó del lodo cenagoso, David no solamente expresa que Dios intervino para resolver la situación problemática que él enfrentaba, sino que también enderezó sus pasos. Lo condujo por el sendero de la vida, por el sendero de la salvación, y lo acercó cada día más a esa experiencia de fe y de confianza en el poder de Dios para guiar nuestras vidas. Y en el versículo 3, mis hermanos, David expresa lo siguiente: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos, temerán y confiarán en el Señor. David expresa que la alabanza brotará de nuestros labios como resultado de ser llenos de su presencia. Saben, mis hermanos, si hay algo que realmente trae gozo al corazón del ser humano, si hay algo que realmente trae esperanza a nuestros corazones, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Uno puede leer en la historia bíblica experiencia de hombres que en medio del dolor y sufrimiento pudieron alabar al Señor, pudieron expresar su confianza y seguridad en el poder del Señor. Y por eso David dice, puso cántico de alabanza en mis labios. David expresaba ahora su gratitud a la intervención poderosa de Dios. Pero también David expresa que la obra liberadora de Dios es un reproche para los incrédulos. Verán estos, ¿cierto? Dice él allí en el versículo 3, en la parte intermedia. Dice, puso luego en mi boca cántico de alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en el poder de Dios. Los milagros que Dios realiza en la vida de los hijos suyos generalmente tiene dos propósitos. El primero es la conversión de otras personas. Es el llevar a otras personas a tener la confianza y la seguridad de que Dios es el Dios todopoderoso. Y los milagros del Señor tienen como propósito salvar a muchas personas. El segundo propósito que Dios tiene al realizar un milagro es el que su nombre sea glorificado entre aquellos que no creen en él. Porque hay muchos médicos que han tenido que sorprenderse de las manifestaciones extraordinarias del poder de Dios cuando la ciencia decía hasta aquí llegamos y nada tenemos que hacer. Y cuando veían esa manifestación poderosa de Dios inexplicable para ellos, tenían que reconocer que alguien superior intervino en la sanidad de esa persona. Y de esa manera Dios manifiesta su poder con el propósito de alcanzar a aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer el poder de Dios. Su obra de liberación es una obra que glorificará su nombre y es para ayudar a desarrollar la fe de los seres humanos en el poder de Dios. Quiero compartir con ustedes de Profetas y Reyes, la página 437, el siguiente pensamiento. Durante toda la historia del pueblo de Dios, los que hayan procurado ejecutar los propósitos del cielo se han visto frente a montañas de dificultades aparentemente insuperables. El Señor permite esos obstáculos para probar nuestra fe. Cuando nos vemos rodeados por todos lados, es el momento cuando más debemos confiar en Dios y en el poder de su Espíritu. El ejercicio de una fe viva significa un aumento de fuerza espiritual y el desarrollo de una confianza inquebrantable. Así llega a ser el alma una fuerza vencedora. Ante la demanda de la fe desaparecen los obstáculos puestos por Satanás en la senda del cristiano, porque las potestades del cielo acudirán en ayuda. Nada os será imposible. Dios está guiando nuestras vidas al hogar eterno. Mis hermanos, nuestro transitar por este mundo está llegando a su final, pero necesitamos hacer un análisis de nuestras vidas. Hermana Piedad, tienes que sentarte para reflexionar lo que ha sido tu experiencia en tu caminar con Dios. Y necesitas, bajo la dirección del Espíritu Santo, evaluar aquellos momentos en que tus pies se separaron del sendero
porque Dios te está llamando a tener una experiencia como nunca antes con Él. Dios te está llamando para que tú seas un instrumento en medio de tu enfermedad con el cual tú puedas glorificarlo, tú puedas honrarlo. Pero necesitas confiar plenamente en que Dios va a hacer lo que es importante para tu salvación, para que tú puedas un día compartir la experiencia maravillosa de contemplar el rostro de tu Salvador cara a cara. Este mundo de dolor y sufrimiento está llegando a su final. Ya podemos divisar las fronteras de la Canaán celestial. Nos estamos acercando al cruce del mar que se abrirán por el poder de Dios para que su pueblo pueda avanzar victorioso y pueda entrar a poseer la tierra que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Necesitamos, mis hermanos, entender que al orar debemos estar dispuestos a hacer y aceptar la voluntad de Dios. Quiero compartir con ustedes este pensamiento que se encuentra en Testimonios Selectos, tomo 5, en la página 540. Cuán numerosos son los que se privan de las ricas bendiciones que Dios les ha reservado concerniente a la salud y a los dones espirituales. Muchas almas hay que en lugar por alcanzar grandes victorias y bendiciones especiales para poder cumplir grandes hechos, para alcanzar su propósito, creen que es necesario, y mire lo interesante que dice aquí, agotarse en oraciones y lágrimas. Nótese que ya está diciendo, no hay personas que creen que para poder obtener grandes victorias y bendiciones especiales, para poder cumplir los grandes propósitos de Dios, para alcanzar esos propósitos, creen que es necesario agotarse en oraciones y lágrimas. Cuando esas personas escudriñan las escrituras con oración para conocer la expresa voluntad de Dios y luego la cumplen de todo corazón y sin ninguna reserva o complacencia propia, entonces hallarán descansos. Sus angustias, sus lágrimas y sus luchas no les procurarán el descanso que anhelan. Ellas deben hacerla la entereza completa de su personalidad. Deben hacer lo que les venga a mano, apropiándose la abundante gracia que Dios promete a los que oran con fe. En este pensamiento, la sierva del Señor expresa la necesidad que necesitamos como personas de oración que se acercan al trono de la gracia, conocer la voluntad de Dios expresada en la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios, colocar nuestras vidas en armonía con la palabra de Dios, arreglar aquellos aspectos que necesitan ser arreglados en mi relación con Dios. Y entonces, cuando realizamos este ejercicio, cuando finalmente aceptamos que la voluntad de Dios debe ser la suprema en nuestras vidas, entonces podemos con toda confianza esperar en el Señor y orar con fe y seguridad de que Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas. Pero sabe, mis hermanos, a veces hay un concepto equivocado con relación a lo que es la fe. Y pensamos que la fe es como el arma que nosotros utilizamos para finalmente poder doblar el brazo de Dios y llevar a Dios a que haga lo que yo le estoy pidiendo que haga. Y entonces muchas veces he escuchado hermanos que piensan, parece que yo no tengo fe porque mi oración no ha sido contestada. Creemos que la fe es aquella fuerza que nosotros tenemos, un poder que nosotros tenemos y que hacemos doblar el brazo de Dios para que finalmente Él acepte y haga lo que nosotros pedimos. Pero mis hermanos, eso no es fe. El apóstol Pablo en Hebreos, en el capítulo 11, y el versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? Porque Pablo dice que la fe es la certeza de lo que nosotros esperamos. Si ustedes leen unos versículos atrás, en el versículo 36, Pablo dice, del capítulo 10, pues es necesaria la paciencia, porque habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito más
y el que ha de venir vendrá. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que nosotros estamos esperando? Porque Pablo dice que la fe es la certeza de lo que esperamos. Queridos, estamos esperando la segunda venida de Jesús. Y necesitamos entender que la verdadera solución a todos los problemas de los seres humanos se realizará cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando este mundo sea librado de la maldición del pecado. Cuando en este mundo la muerte sea destruida, cuando la enfermedad desaparezca, cuando las luchas de los hijos de Dios dejen de existir. Y cuando ustedes empiezan a avanzar en el capítulo 11 y leen este capítulo, el apóstol expresa las acciones de fe de los héroes de la fe, de aquellos que ocupan un lugar importante en la galería de los vencedores. Pero saben, hermanos, allí encontramos dos tipos de personas. Encontramos a uno que por la fe hicieron proezas, por la fe hicieron cosas extraordinarias, por la fe caminaron en medio del fuego sin que nada les pasara, por la fe cerraron la boca de los leones, hablando de la experiencia específica de Daniel. Es decir, la experiencia de aquellos que experimentaron liberaciones extraordinarias y maravillosas de Dios. Pero luego pasa al siguiente grupo que también fueron hombres de fe, pero la fe para ellos fue el elemento que les permitió estar firmes hasta el final, cuando fueron echados para ser presa de los leones, cuando fueron perseguidos, cuando fueron aniquilados, cuando fueron aserrados. Es decir, en Hebreos en el capítulo 11 encontramos la experiencia de aquellos que en esta tierra fueron librados de sus angustias, de sus problemas, pero también encontramos la experiencia de otros hombres de fe que no fueron liberados, que murieron por la fe en el Señor Jesús, que fueron decapitados, que fueron aserrados, que fueron perseguidos. Pero este capítulo finalmente termina diciendo que los unos y los otros finalmente habrán de recibir lo que Dios nos había prometido. Una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Y era esto lo que cada uno de ellos habían esperado en su paso por esta tierra. Se remontaban por encima de las dificultades y de las aflicciones de la vida para contemplar el día glorioso cuando Cristo descendiera por segunda vez y trajera consigo la nueva Jerusalén a esta tierra para constituirse en la morada de todos los redimidos. La fe, mis hermanos, es entender que finalmente el propósito soberano de Dios se cumplirá en mi vida. La fe es tener la certeza y la seguridad que mis pruebas y mis dificultades y mis luchas un día terminarán. Y ese día es cuando Cristo venga por segunda vez. Allí seré librado de todos mis problemas. Pero, mis hermanos, no quiere decir que Dios no nos va a librar en algunos momentos mientras peregrinamos por el camino de la vida al encuentro de Él en su segunda venida. Y por eso oramos por la salud de nuestros hermanos, porque confiamos en que si en el propósito y el plan del Señor está sanarle, para la gloria de su nombre, Dios lo hará. Mi querida pana Piedad, quiero decirle en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús y con la autoridad de la palabra de Dios, que si el propósito de Dios contigo no ha terminado todavía, Dios tiene planes especiales contigo para conducir muchas almas a los pies del Señor. Dios te va a restaurar. Dios te va a liberar de tu enfermedad porque Dios es el Dios de lo imposible. Recuerden, cuando la ciencia médica dice hasta aquí llegamos, comienza la oportunidad del Señor. Y Dios puede sanarte de todas las enfermedades que tú tienes. Si con ello su nombre va a ser honrado y glorificado. Si eso contribuirá a tu salvación, si eso contribuirá a que conduzca a muchas personas al conocimiento del Señor Jesucristo, y si el propósito de Dios no se ha cumplido contigo, tenga la certeza que Dios te levantará y di como David, pondrá cántico de alabanza en tus labios para gloria de su nombre. Pero también mi hermana debe entender que si el propósito de Dios es otro, debes tener la certeza y la seguridad
de que tu vida está en las manos de Dios y que lo importante es que tú estés en paz con el Señor, porque también finalmente Dios te liberará en la segunda venida. Tú podrás contemplarlo, verás su rostro cara a cara y te gozarás y vivirás con Él por la eternidad, sin enfermedades, sin dolor. Es la esperanza bienaventurada y gloriosa y sublime que Dios quiere en esta mañana impartirnos a cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude, mis hermanos, para poder tener esa confianza en el Señor y saber que nuestra vida en las manos de Dios está segura. Recuerden, Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para negarle un bien a sus hijos que andan en integridad. Un abrazo para todos. Que Dios les bendiga. Señor, te alabamos porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque tus promesas son fieles y verdaderas, porque tú tienes un propósito especial con cada uno de nosotros. Y si lo permitimos, ese propósito finalmente se cumplirá en nuestras vidas. En esta mañana, Señor, yo quiero colocar delante de ti a cada uno de nuestros hermanos que en esta mañana se han conectado a través de este dispositivo, que han dedicado este tiempo para tener un encuentro contigo, pero que también, Señor, se han unido para ser intercesores, mediadores y claman a ti por la salud de tu hija Piedad. Bendice, oh Dios, a cada uno de ellos. Tú les conoces. Bendice sus familias y bendice sus hogares. Que tu presencia, Señor, lleve esperanza, alegría y contentamiento a sus corazones. Que tú, Señor, les tomes con tu mano poderosa y les conduzca a través de las dificultades del desierto de esta vida, hasta que juntos podamos arribar a la patria celestial. Oramos, Señor, de una manera especial por tu hija Piedad. Queremos, Señor, colocarla en tus manos. Sabemos, oh Dios, que para ti no hay nada imposible, que una palabra tuya bastará para que ella sea sanada. Pero rogamos, oh Dios, que se haga tu voluntad y que tu propósito se cumpla en ella. Si este milagro, Señor, de sanidad habrá de glorificar tu nombre, habrá de traer muchas personas a la salvación, si habrá de cumplir un propósito especial en la vida de tu hija, te rogamos, oh Dios, para que en este instante tú le sanes por tu poder. Pero si tú tienes otro propósito, Señor, con ella, te rogamos, Padre, para que tú le des la fe, la esperanza, la confianza, la serenidad y la seguridad de que ella está en tus manos y que finalmente ella será liberada para tener el gozo de contemplar tu rostro y vivir contigo por los siglos de la eternidad. Confiando, Señor, en tu infinita sabiduría, confiando en tu gran amor, la entregamos en tus manos, confiados, oh Dios, en ti. Que tú, Señor, la conduzcas cada día, guíe sus pasos, como dice el salmista David, y que pueda, Señor, experimentar la paz y el gozo que solamente pueden tener aquellos que disfrutan de la plena presencia de Dios en sus vidas. Señor, acompáñanos en este día, en cada una de nuestras actividades, guía, Señor, nuestros pasos, nuestras decisiones, y ayúdanos, oh Dios, a vivir para glorificar tu santo nombre. Rogamos, oh Dios, para que tú des sabiduría a quienes has llamado para liderar esa ciudad de Barranca Bermeja. Colocamos, Señor, en tus manos a estos hombres elegidos por ti, para que bajo la sabiduría de Dios puedan cumplir tu propósito como siervos tuyos al frente de las administraciones municipales. Tú les des gracia, tú les sostengas, pero especialmente que ellos puedan conocerte como su Rey, Señor. Estas bendiciones, Padre, las imploramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.